Amigos, hermanos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarles a compartir una lectura de la palabra del Señor. Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas capítulo 2. El doctor Lucas escribe bajo la acción del Espíritu Santo en un material, según han dicho los expertos, dirigido especialmente a los griegos convertidos a Cristo, por su condición de no judíos. Ellos tenían un menor conocimiento de la profecía, de la historia. Entonces eso provoca que el hermano Lucas, el doctor, les entregue a ellos algunas informaciones que no están en los otros evangelios. En el capítulo 2 de Lucas, desde el versículo 21, vamos a leer hasta el versículo 35, a fin de que examinemos allí una experiencia muy hermosa en la vida de este niño que había nacido. Lucas capítulo 2, verso 21, leo en el nombre del Señor. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él, o sea, Simeón, le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Verso 35, y una espada, le dice a María, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Amén. Amén al Señor. Amén al Señor. ¿Alguna información necesaria, amigos, hermanos? Jesucristo el Señor nace humildemente en un lugar llamado Belén, en Judea. Fue necesario que María, José, estando María en estado de embarazo avanzadísimo,
llegaran a este lugar. Ellos vivían más bien hacia la parte alta, ¿no? En Galilea, en Nazaret. Sin embargo, debieron viajar a causa del edicto, ¿no?, del rey, que debían entonces participar de esta actualización de informaciones de la población. Pero el censo se hacía no en función de dónde viven ahora, sino de dónde nacieron. Y José, dice la Escritura, que era de la familia, era de la casa de David, y David entonces había habitado con sus padres en Belén. Por lo tanto, debían venir a Belén para establecerse allí momentáneamente, participar del censo. El punto es que estando allí, los días del alumbramiento se cumplen en María. Ella debe dar a luz, no consigue por el movimiento esto del censo, que la gente iba y venía. Todos los lugares de hospedaje fueron cubiertos, y cuando María y José necesitaban un lugar no lo tuvieron. Terminaron entonces puestos allí en un lugar destinado al lugar de comida, al lugar de dormir de los animales, ¿no? En un lugar exageradamente humilde, no muy cómodo. Es probable que por el uso que tenía el lugar no haya sido el más agradable en cuanto a los olores. Sin embargo, allí creemos así, hubo paja que, como sabemos, provoca un ambiente agradable de cierto calor, de cierta cobertura. Y como la Escritura lo dice y el ángel lo da por señal, por ejemplo, a los pastores, entonces el niño estaba muy bien cuidado por su madre y estaba, dice, envuelto en pañales, ¿no? Y bueno, echado en el pesebre. Pasaron, dice la Escritura, en lo que hoy hemos leído, primero se cumplieron los 8 días en los cuales el niño debía ser circuncidado. Eso está expresamente dicho en el primer pacto que el Señor hace con Abraham, ¿no? Allá en el capítulo 17 de Génesis, cuando el Señor le ha dicho a Abraham que su descendencia va a ser amplia, que va a ser grandísima. Entonces el Señor decide sellar este pacto y lo hace a través de establecer la circuncisión, ¿no?, en el prepucio de todo varón, y el Señor dispone que eso se hará con los niños a los 8 días de nacidos. Muy bien. Jesucristo, el Hijo de Dios, con padres terrenales que eran obedientes a la ley, entonces dice que a los 8 días el niño fue llevado para que fuera circuncidado, y le pusieron entonces, seguramente con algunas familias, y le pusieron por nombre Jesús, nombre que no brotó de ellos, sino que lo había instruido el ángel a María que así debía hacerse. Muy bien. Luego pasan algunos días, ¿no?, en que dice se cumplieron los días de la purificación de ellos. Si usted me acompaña a Levítico 12, por favor. Génesis, Éxodo y Levítico, tercer libro en la Biblia. Dice el Levítico 12, los primeros versículos. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación, será inmunda. Perdón, pequeña explicación. Eso significa que no podía tener acceso a culto,
no podía tener acceso a alguna reunión, a algún lugar donde fuera invocado el nombre del Señor. Debía permanecer guardada en casa durante estos 7 días, ¿no?, en que era declarada inmunda. Esa misma condición la tenía todos los meses, todas las damas que pasaban por su proceso menstrual. Muy bien, sigo. Verso 2. Al 8º día se circuncidará al niño, que es lo que recién estábamos observando. Verso 4. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación, o sea, 33 días. Versículo 6. Cuando los días de la purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y los ofrecerá entonces al Señor. El punto es, si el nacido es varón, son 33 días de purificación. En el verso número 5, lo saltamos porque no es el punto hoy, pero allí va a decir que si diere a luz hija, será inmunda no 1, sino 2 semanas, ¿no? Y en vez de 33 días serán 66 días en los cuales debe purificarse. En el caso de María, claramente 33 días. Muy bien. Volvemos a Lucas capítulo 2, versículo 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación, o sea, los 33 días, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentar al niño al Señor. Y trajeron como corresponde, ¿no? Trajeron, verso 24, un par de tórtolas o 2 palominos. La ofrenda tenía que ver con la capacidad económica de los padres. Aquí un par de tórtolas o 2 palomas eran suficientes. Y cuando van al templo para presentar al niño al Señor, se produce un hecho que es donde quisiéramos centrarnos un poquito hoy. Dice que aparece allí un varón llamado Simeón. Dice que este hombre era justo y piadoso. Él esperaba la consolación, esperaba una manifestación de Dios para que Israel fuera bendecido, fuera consolado, dice la Escritura. Respecto de Simeón, se da la característica, se entrega el antecedente de que él estaba lleno del Espíritu Santo y que por la acción del Espíritu Santo el Señor le había dicho a Simeón que él no se iba a morir sin ver antes al ungido del Señor. Verso 27, movido por el Espíritu, él era un hombre que estaba lleno del Espíritu. Movido por el Espíritu, ese día y en ese horario fue al templo. Cuando los padres del niño Jesús, verso 27, cuando le trajeron entonces al templo para hacerse con él conforme al rito, dice en el verso 28 que Simeón era anciano, lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, mire qué hermoso es esto. Simeón había recibido por acción del Espíritu Santo una revelación que le había dicho el Señor que él no se iba a morir hasta que viera al ungido de Dios. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Muy bien. Bueno, en este día él es impulsado, no pudo resistirse y fue en un horario determinado al templo y allí se encuentra con José, con María, con el niño que había sido traído para ser presentado al Señor. Entonces lo que hace Simeón, teniendo testimonio por el Espíritu de que ese era el niño, dice que lo toma en brazos y él hace una oración que es simplemente preciosa. Por favor, mire lo que dice. Verso 29
al 32. Ahora, Señor, dice, teniendo al niño en brazos, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. O sea, Señor, puedo morirme ahora. Señor, puedes matarme ahora. Tú me diste una palabra de que yo no vería la muerte hasta que tu ungido estuviera frente a mis ojos. Ahora, Señor, ya lo puedes hacer, porque mis ojos han visto tu salvación, salvación que has preparado en presencia de todos los pueblos. Has traído luz, dice, la luz o luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Qué lindo es el testimonio de Simeón. Primero en cuanto a él, pero luego en cuanto al pueblo. De hecho, en el verso 32 dice que es luz para revelación a los gentiles. Jesucristo va a tomar esta palabra después para decir: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Pero Simeón agrega: y gloria, gloria de tu pueblo Israel. Como sabemos, en Hebreos capítulo 1, verso 3, verso 2 y 3, va a decir que Jesucristo, Él es el resplandor de la gloria de Dios. Aleluya. Juan capítulo 1 va a decir que cuando Jesucristo viene, cuando Jesucristo toma cuerpo humano y habita en la tierra, dice que viene lleno de gloria y lleno de verdad. Bendito es el Señor. Mientras José y María están allí asombrados, están maravillados de lo que se decía del niño, pero luego toma la palabra Simeón para decir básicamente dos cosas. Lo primero que dice respecto del niño en el verso 34, aquí dice: este está puesto para caída y para levantamiento. Para caída y levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Cuando habla de caída y levantamiento, lo que Simeón está anticipando es lo que luego escribirá el apóstol Pedro, cuando en la segunda carta, cuando en la primera carta, en el capítulo 2, Pedro va a decir a partir del versículo 7, dice, Simeón está diciendo que el niño que acaba de nacer, tenía un poquito más de un mes de nacido. Este niño, le dice, este ha sido puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para una señal que será siempre discutida. Muy bien, es en el verso 2 de Pedro 2:7, para vosotros, dice Pedro, para vosotros, para los que creen, para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo. Para los que creen, Él es precioso, Él es de bendición, Él es de gran estima. Pero para los que no creen, se ha transformado Él en una piedra de tropiezo, en roca que hace caer, porque tropiezan, dice, en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Hay una profecía de Simeón acerca de cómo la vida de Cristo el Señor bendecirá a muchos que van a creer en Él, pero será tropiezo, será una roca de caída para aquellos que no puedan creer a la predicación, a la palabra, a su sacrificio y finalmente no puedan alcanzar bendición en Cristo el Señor. Pero hay una segunda cosa que debo dejar dicha, es cuando en el verso 35 de Lucas 2, Simeón habla con María y le dice: y una espada traspasará tu misma alma. Y una espada traspasará tu misma alma.
Simeón le anticipa al Señor. Perdón, Simeón le anticipa a María. El Señor había tratado, ustedes saben, con María a través del ángel. Le había dicho que iba a concebir un niño sin participación de hombre, pero que ese niño iba a ser grande ante los ojos del Señor. Incluso el ángel le había dicho que el Señor Dios le iba a dar el gobierno de David, su padre. Todo eso lo sabía María. La Escritura dice que las cosas que María iba escuchando las guardaba en su corazón. Sin embargo, Simeón le dice que una espada va a traspasar su misma alma. Le está anunciando tiempos de dolor, tiempos de sufrimiento, que claramente no tiene que ver con la palabra que seguramente le había provocado a María el saber que su hijo sería grande, porque así se lo dijo el ángel. Que sería llamado Hijo del Altísimo. ¡Aleluya! Pero además el Señor le iba a dar el trono de David y su padre. ¡Ah, qué hermoso! Entonces es probable, no juzgo yo aquello, pero lo más probable es que María tomó esas palabras y ella sentía que iba a tener un hijo importante en cuanto a lo visible, ¿no? Pero viene este Simeón y le dice que una espada va a traspasar su alma y le anticipa que lo que viene va a ser tiempo de dolor, tiempo de sufrimiento y de muchas lágrimas. Termino con la siguiente reflexión. Seguramente María había pensado en que Jesús, su hijito, su amado hijo, iba a ser un hombre importante, un hombre grande, porque Dios le daría el trono de David, su padre. Pregunto, ¿esa expectativa que tenía María se cumplió o no se cumplió? ¿Ha habido acaso en la historia del mundo alguien con mayor connotación, con un nombre más alto que el nombre de Jesucristo, el bendito Hijo de Dios? ¿Acaso alguien pudo trastornar los cielos y la tierra cuando el niño nació en Belén de Judea? ¿Acaso alguien ha podido romper las épocas de los hombres al nivel de que, como usted sabe, los años se cuentan en años antes de Cristo y años después de Cristo? De esa manera, el nacimiento de Cristo el Señor provoca un hito tan importante en la historia de la humanidad que nadie puede soslayarlo. ¿Y qué hay de la palabra de Simeón? Una espada traspasará tu misma alma. ¿Fue afectada María? ¿Pasó dolor? ¿Tuvo sufrimiento o no? Qué terrible, ¿no? Para una madre ver cómo su hijo es tan humillado, tan maltratado, tan golpeado, y finalmente cómo cuelga de un madero esperando 3 horas en que la vida se le va de a poco y agoniza esperando el momento de morir para presentarse luego al Padre. La vida de un hijo de Dios, amigos y hermanos, no es siempre placer, no es siempre ir así como de una fiesta en fiesta. La vida de un hijo de Dios tiene promesa de vida eterna, pero que a veces debemos padecer, que a veces debemos llorar, que alguna vez aparece una espada que traspasa nuestra alma. Es parte del camino, es parte del costo que debemos vivir para gozar finalmente, como gozó Cristo, de la vida eterna con su Padre en el reino de los cielos. Que Dios, el Señor, bendiga su vida y que estos días sean días de mucha bendición para usted.